Damos la bienvenida a la asambleísta María Paula Romo para conversar con ella sobre este tema de la Ley de Comunicación y también el Código Penal. María Paula, qué gusto, buenos días. Buenos días, muchas gracias. María Paula, antes de entrar al tema de la Ley de Comunicación, permítame felicitarla por su postura dentro de esta campaña y pues bueno, deseándole que en las próximas elecciones Rupturas 25 siga ofreciendo sus propuestas. Aunque usted sabe que no del todo estamos de acuerdo, pero sí hay que rescatar la forma que hicieron campaña. Así que muchas gracias. Por eso. Efectivamente, la tarea de una organización política es construir alternativas, ese es nuestro compromiso. Esta ha sido nuestra primera participación electoral, es un punto de partida que nos va a permitir no solamente identificar fortalezas y debilidades de la organización, sino también proyectarnos para nuestras tareas de futuro. Y en esas tareas de futura, ¿qué va a hacer usted en estos 4 años después de que termine su periodo de asambleísta? En lo político, nosotros vamos a seguir construyendo y fortaleciendo la organización. Hay unas elecciones que están muy cerca ya. Las elecciones seccionales en todo el país están casi a la vuelta de la esquina. Como organización tenemos el desafío de seguir incorporando no solamente propuestas, sino también personas que las representen y al mismo tiempo continuar con una apuesta que hemos hecho en estos últimos meses de campaña, que ha sido la de proponerle al país cuadros que están capacitados, conectados con la realidad, que serían muy buenos administradores, muy buenos gestores y que es algún momento el inicio para darlos a conocer. De lo contrario, no vamos nunca a poder originar ese cambio político y como organización todavía nos queda mucho pendiente para que la ruptura sea un movimiento que tenga permanencia a lo largo del tiempo. Siempre hemos dicho que las organizaciones políticas no pueden solamente existir en elecciones y para elecciones. Hay una tarea de vigilancia del sector público, pero también de fortalecimiento de la organización social y hay una tarea de fortalecer los propios cuadros y de trabajar en nuestras propuestas. Esos son por ahora los planes para la ruptura y prepararnos evidentemente para las seccionales y para las próximas elecciones. ¿Lo que significa que Paco Moncayo pudiera ser el candidato a la alcaldía de Quito por la ruptura? La verdad es que todavía es temprano para hablar de algunos nombres, pero no nos vamos a tomar mucho más tiempo. Una de las cosas que hemos identificado como una debilidad en la elección anterior es que siempre hicimos énfasis en que primero había que construir la organización, pasar todo el tema de la inscripción, de las firmas y que el tema de los candidatos iba después. Probablemente eso también provocó una debilidad para nuestra organización porque fuimos los últimos en presentar candidatos en una campaña que ya llevaba mucho tiempo adelantada. Así que eso es parte también de nuestros aprendizajes y aunque hoy es todavía temprano para hablar de nombres, en los próximos meses tendremos ya la responsabilidad de anunciar a nuestros cuadros para las alcaldías, concejalías, prefecturas y juntas parroquiales. Y hablando de anuncios, y para terminar este tema político, antes de entrar al tema de la Ley de Comunicación, ¿qué opina usted de lo que dijo el presidente Correa? En un primer momento, pues que él no va a ser nuevamente candidato en el próximo periodo y por otro lado, hace no sé si pocos días, pocas horas, ha dicho que, ¿cómo era? Que si la prensa o la oposición lo incitan, lo pican, él pues otra vez se va a lanzar a ser candidato a la presidencia. O sea, en el 2017, o sea, otra vez la prensa, aparte de que otra vez la prensa, pero ¿qué le parece ese cambio de opinión dentro de lo político en el país? El tema de la reelección inmediata o el tema de la institucionalidad democrática no es un problema de picarse o no picarse con la prensa o con la oposición. La discusión que el país debe enfrentar en los próximos meses y años es cómo aseguramos tener una democracia que funcione en las instituciones, en las relaciones, y eso es parte de la discusión, no es una amenaza, no es un problema de simpatía, de antipatía, de que a uno no le busquen la paciencia, no se trata de eso. Las instituciones democráticas valen la pena, tienen un sentido, un sistema de pesos y contrapesos, es parte de lo que define la democracia y en un régimen, el que vamos a vivir por los próximos años, en donde ya no hay mecanismos de control, porque este contrapeso que uno esperaría de la Asamblea no existe si es que la mayoría absoluta, porque la mayoría absoluta es parte de la misma organización de gobierno, no existe ese control de parte de la función judicial, porque el año pasado el presidente le pidió a la ciudadanía hacerse cargo de la función judicial. En los órganos de control, las grandes coincidencias que todos lamentamos es que a pesar de los mecanismos de concurso, los ganadores de los concursos terminan siendo relacionados al gobierno directamente
Entonces, en un mecanismo así, en un régimen así, en los años que están por venir, parte fundamental para sostener la democracia va a ser la posibilidad de continencia, de control, de poder reconocer en algún lugar los límites para el ejercicio del poder. No importa quién esté en el poder, si no existen límites para ese ejercicio de poder, no hay democracia. Entonces es importante el reconocer, el imponerse esos límites, y por eso algunas declaraciones preocupan. Cuando es necesario el tener esos límites, y el único límite que nos queda parecería ser la Constitución, el anuncio de no tengo límites y ahora vamos por la reforma constitucional, o el límite es la reelección. Pero ¿usted sinceramente cree que este gobierno pueda ponerse límites en el sentido legal, en el sentido de la seguridad jurídica, en el sentido de respetar absoluta y ciegamente la Constitución, simplemente de acuerdo o revisando su comportamiento en los últimos años? Con los antecedentes de los últimos años, incluso de los últimos días, eso no parece posible. El presidente ya ha anunciado que va por la reforma constitucional, pero eso no quiere decir que, como políticos, como ciudadanos, no podamos recordarle al presidente, al gobierno y a la ciudadanía que de eso depende el bienestar del país, el bienestar de la democracia, y más allá de lo que los antecedentes nos puedan decir, el hacer conciencia de este es el contexto en el que se vuelve a poner sobre la mesa la discusión, por ejemplo, de una reforma constitucional, es importante, porque no es en un contexto cualquiera, es en un contexto en donde el control ya es un control total, y al mismo tiempo también como ciudadanos, como políticos, decir vamos a estar frente a un gobierno al que ya no le quedan excusas, ya no le quedan pretextos, porque ahora sí ni es un problema de oposición, ni es un problema de órganos de control, ni la justicia está en otras manos. Así es. Sí, esta vez no va a tener excusa, pero hay algo ahí, hay una frase que quiero rescatar de lo que acaba de decir, y es el tema del bienestar. Decisiones o límites que el gobierno tiene que tomar en pro del bienestar de la mayoría. Pero un bienestar que parece que al final, al momento de ir a votar, pesa ese bienestar presentado de otra forma. Pues sin duda alguna, pues el presidente Correa ha ganado con votos, todavía no sabemos oficialmente cuántos, ni cuánta gente no fue a votar para hacer un cálculo de quién fue realmente a depositar su voto a favor de Correa, pero hay un bienestar general, hay una mayoría que se siente a gusto, hay una mayoría que está contenta, y por último hay un buen número de personas que siente que no importa con todos los defectos que tenga el presidente Correa, no hay una figura en oposición o una figura de otra opción que pues le agarre o le gane el voto para la continuidad, y eso también es una realidad. Efectivamente, y esa realidad, ese bienestar se siente en muchos sectores, y hay muchísima gente en el Ecuador que no había sentido antes la presencia del Estado, que no había sentido los servicios del Estado, y hay que reconocer mejorías en eso. Si no somos capaces de reconocer eso con objetividad, no tendríamos ni la nobleza que la política necesita, ni la objetividad que queremos para poder tener credibilidad en la política. Entonces, claro que hay bienestar. Y yo añadiría algo más. Yo añadiría que la comparación con el pasado le sigue beneficiando al presidente Correa, porque en relación con el pasado, con el presupuesto del pasado, con la ejecución del pasado, con los líderes del pasado, pues lo que nos ha dicho la gente es que la alternativa sigue siendo el presidente Correa. Claro, por eso la tarea también es trabajar en las alternativas de futuro. Es decirle a la gente, por supuesto que hoy tenemos mejores carreteras, pero el país, el Ecuador se merece buenas carreteras y democracia. El Ecuador se merece educación, salud y libertades. El Ecuador se merece políticos que le rindan cuentas y no que le violenten. Decirle, todavía el Ecuador se merece más. Esa es la tarea, no es decirle que antes estábamos mejor. La tarea es construir las alternativas de futuro, y esa es la que asumiremos como ruptura. Bien, María Paula, pasemos al tema de la ley de comunicación. Ya nos toca hablar de límites, entonces, y dentro del contexto del análisis previo de la situación política, es preciso poner límites al poder ahora, con este presidente y con cualquier otro. Nadie por encima de la ley. Hace muchísimos años tocó regar mucha sangre para ese principio. ¿La ley de comunicación será un límite para este gobierno? ¿Por qué no se aprobó antes y por qué ahora va a poderse aprobar? Todavía tengo mis dudas como parte de la Asamblea Nacional en estos 2 meses que quedan antes de que se termine este periodo. Todavía tengo dudas de que en este momento el gobierno haya alcanzado ya la mayoría necesaria para aprobar la ley de comunicación. Habrá que verlo.
Hemos asistido ya a varios intentos de aprobación de la ley con distintos mecanismos. El informe está listo, solamente falta el llamado a la votación, así que ver para creer sería el caso. Pero, de cualquier forma, una vez terminado este periodo, el presidente podrá aprobar, con el apoyo de la Asamblea, cualquier iniciativa legal en los términos en los que el movimiento de gobierno lo desee y en los tiempos en los que el movimiento de gobierno lo desee. Por lo pronto, la ley de comunicación, creería yo que ha tenido problemas de fondo, de forma y de ambiente, de reputación, porque efectivamente se ha discutido el tiempo de la comisión ocasional, el momento en el que se incluyeron nuevos temas. Ya en la discusión de fondo también hay algún debate sobre asuntos que no debería contener la ley y sobre otros que deberían estar ahí, que tampoco podemos olvidarnos. No es simplemente lo que tiene la ley, es lo que no tiene la ley, lo que también debería entrar en discusión, y me refiero a temas como la pauta publicitaria, como quién dirige, quién maneja, quién administra los medios públicos, qué va a pasar con los medios en administración del Estado, cuándo se hacen realidad los anuncios de esa venta, cómo se garantiza la pluralidad de fuentes. Es decir, hay muchas cosas que aún no están en la ley de comunicación y que también son parte del debate. Y lo más delicado probablemente es el ambiente en el que esa ley se ha discutido, porque no se ha discutido en un ambiente en donde la opinión de quienes están preocupados por el tema es que la ley va a ser un paso adelante para mejorar la información, la comunicación, la democratización de las frecuencias, sino que la hemos discutido en un ambiente de censura, de restricciones, de cartas de aclaración a caricaturistas, sí, de juicios. Una estrategia ya conocida, María Paula, porque esa es la estrategia, no siempre hacer problemas, transformar un debate académico, técnico, serio, en un escenario más de campaña política, como que siempre el gobierno estuviera en campaña, atacando. Conocemos eso ya, pero lamentablemente, o en buena hora, hay un futuro, como usted mismo dice, que nos toca asumirlo con responsabilidad. Y sobre el tema de la ley de comunicación, en la parte de la forma, con todas esas cosas que aparentemente pues demostraron una violación a los pasos y a los reglamentos, ¿habría alguna manera o algún escenario político que le permitiera remediar esos aspectos de forma a la ley actualmente? Lamentablemente hay varias formas por las que la Asamblea ha pasado encima de... Claro. Temas como, por ejemplo, vetos que incorporan asuntos que no debieron haber sido incorporados, la propia posibilidad de vetar la ley interna de la Asamblea Nacional. Hay procedimientos que la Asamblea no debió haber permitido, peor todavía haber impulsado. Entonces, en estricto sentido, la forma del debate tiene problemas de incorporación de los textos, de momento de discusión, pero más allá de eso también hay una discusión política y hay una realidad política. El momento en el que los votos para aprobar una ley existen, esa ley está aprobada, lo cual en un Estado de Derecho, más todavía en un Estado constitucional de derechos, le dejaría todavía a cualquier ciudadano una opción, que es el control constitucional. Esa misma opción hoy es casi una opción desaparecida. Hay varios temas en los que la Asamblea debió haber tenido control constitucional, como la aprobación de la última reforma tributaria sin debate, y lamentablemente la Corte no empieza a ver esos casos. El orden en el que la Corte decide los casos es en el que sus miembros así lo desean, y eso también ha significado que muchos temas en los que la Asamblea debió haber sido observada, el reglamento para la consulta prelegislativa para pueblos indígenas, que siendo un derecho tiene que estar desarrollado en una ley, por ejemplo, una cosa que la Constitución dice claramente, y ejemplos en ese sentido que nos podrían también llamar la atención de que el mecanismo último, el del control constitucional, tampoco es del que podemos esperar los mejores resultados. Y ahí tal vez un llamado importante para que el poder, porque una democracia exige que no exista poder sin control, pero para que el poder no tenga control se necesita la complicidad de muchos, porque efectivamente en la función judicial, en la Contraloría, en el Consejo de Participación Ciudadana, en la Corte Constitucional, en la propia Asamblea, si cada uno de los ciudadanos y cada uno de los políticos, cada uno de los fiscales, de los jueces, cumple con su papel, no tenemos por delante un escenario de poder sin control. Así claro. que esto es un asunto en el que muchos seremos responsables por acción o por omisión.
Y es importante, y por eso yo siempre digo a la gente que nos acompaña, recordemos nombres, veamos caras. El Estado no solamente es responsable por lo que hace, sino por lo que deja de hacer. ¿Cuántos jueces deberían aplicar ese control constitucional y decirle no, simplemente esto es inaplicable porque la norma constitucional está por encima y aún por encima de la norma hay un derecho humano internacional que tiene muchísima más fuerza y supremacía? En fin, siempre comentamos aquí en Desayunos de 24 horas con nuestros invitados cuán importante es recordar, tener clarísimo en nuestra memoria todos los nombres que hoy representan los poderes del Estado y ver cómo se han comportado guardando silencio y un silencio cómplice a veces, María Paula. Somos responsables por acción y por omisión, y yo insisto en eso, no es responsabilidad de una sola persona. Así como transformar un país no puede ser el encargo para una sola persona, cuando algo sale mal, tampoco es una sola persona la que ha dejado de cumplir con su papel, y eso es algo que debemos tener pendiente. Ahora el tema de fondo, bien, eso es el tema de forma, el tema de fondo, la ley de comunicación, ¿cuáles serían los aspectos más polémicos o peligrosos a ese concepto de democracia que hablábamos de cuán importante es a más del bienestar? Me refiero a esos aspectos, pero yo creo que el ambiente de la discusión es todavía más complicado que los temas de fondo. ¿Por qué? Porque se ha perdido, por ejemplo, el respeto a la decisión de la Asamblea. La impresión que hay en el debate y la que ha habido en estos meses es que más allá de los acuerdos que se han podido alcanzar en la Asamblea, que han resuelto varios de los puntos más complicados, más allá de eso, la preocupación es, ¿será que el presidente va a respetar la ley o lo que estamos discutiendo es simplemente marginal al lado de lo que va a venir en el veto? Como sucedió en el Código de la Democracia, cuando en el veto se cambiaron fórmulas, cuando en el veto se eliminó el artículo que prohibía el 100% de la representación, o se ampliaron las causas por las que se podía contratar publicidad estatal, o como ha ocurrido con leyes acordadas en la Asamblea, votadas por unanimidad, y luego vetadas por el Ejecutivo, como la de desarrollo fronterizo, para no ir a temas más polémicos. Simplemente la idea de que la bancada tiene la autoridad suficiente para llevar adelante un debate y unos compromisos y que eso provoque confianza para la votación, ese es uno de los grandes problemas. Otro de los problemas de fondo está relacionado con las sanciones, porque por un lado la ley de comunicación disminuye en las sanciones administrativas la posibilidad, por ejemplo, de cerrar medios de comunicación, y por otro, el Código Penal contempla 15 o 16 figuras distintas para las injurias calumniosas y un procedimiento especial para delitos que se cometan a través de medios de comunicación. Entonces, una mirada integral sobre lo que sucede también es lo que impide esa confianza en una ley de comunicación. Otro tema, el manejo que han tenido los medios públicos, porque creo que la mayoría de ciudadanos podríamos ser críticos sobre el papel que juegan los medios de comunicación y exigir que cumplan un mejor papel, no solo en relación a la cobertura o a la influencia política, en relación a la comunicación, a la educación, en general, así es. Sí. Pero hoy tenemos la mitad de los canales nacionales administrados por el Estado y no se ve una mejora sustancial, eso por un lado. Y luego vemos el informe, por ejemplo, de participación ciudadana, publicado hace algunos días, en el que nos dicen, aquí está, esta es la cobertura equitativa de los medios de comunicación. Este es el papel de no favorecer a nadie que tenía que jugar cada medio de comunicación. Y vemos que la cobertura ha sido muy desigual, sobre todo en los medios públicos y en los medios administrados por el Estado, pero en otros medios la diferencia de cobertura para candidatos es de minutos, de cientos de minutos. En el caso de los medios públicos se triplica la presencia del candidato presidente. Entonces, es parte de ese ambiente lo que preocupa sobre cómo se va a resolver el tema de la pauta, de la administración de los medios, el tema de las frecuencias, las sanciones administrativas. Al final del día va a resultar, políticamente hablando, muy poco práctico deshacerse de los medios, porque un gran factor para este triunfo de Correa ha sido pues invadir la mente de la gente, presentándose como el candidato con todo el perfil y características que sus creativos pues le añaden a su personalidad. Entonces, decir, vamos a deshacernos de los medios, vamos a venderlos o vamos... A la hora de la hora es como, resulta muy poco práctico para el proyecto de la Revolución Ciudadana, ¿no? Algo de lo que podríamos plantearnos es no evaluar las decisiones del presidente o del gobierno por su opinión, por la de las otras organizaciones políticas, sino por las propias declaraciones del presidente. Eso es lo que deberíamos hacer. Deberíamos decir, de acuerdo,
con un apoyo. Pero son contradictorias, María Paula, en muchos aspectos. Lo que acabamos de ver, no me importa para el proyecto de la Revolución Ciudadana la ley de comunicación. Minutos después, del 17 de febrero, lo primero que dice es, ahora sí vamos a tener mayoría. Hace 5 días, 6 días dijo, nunca más en la vida voy a ser candidato. Ahora resulta que por pico, por la prensa, puede ser candidato otra vez al 2017. Entonces, tomar como elemento las declaraciones del presidente... Pero me acuerdo cuando decía que salir de la vieja política que ya nunca más teníamos que votar por plancha, que cuánta gente independiente tiene más fuerza y autoridad para entrar en un cargo público, y ahora era todo por la lista y todo por la lista. Entonces, analizar sus declaraciones me parece que al final del día son contradictorias. Pero con un presidente con tanta popularidad, esa podría ser una de las medidas. Es decir, el presidente frente a sus propias ofertas a la ciudadanía. Sobre el tema de los medios, el presidente frente a sus propias declaraciones. El presidente frente a sus declaraciones en las que dijo en los próximos meses, porque hubo un momento en el que tuvimos un plazo, en los próximos meses se tienen que vender esos medios de comunicación. El presidente frente a las declaraciones de la institucionalidad, frente a las de la fórmula de Hunt, frente a las de las prácticas políticas, el presidente frente a lo que le ha ofrecido a la ciudadanía. Creo que eso es algo en lo que deberíamos tratar de profundizar más. No es el presidente frente a la oposición, porque tampoco se trata frente de al mismo. Claro, que es lo que siempre hemos dicho aquí en Desayuno, si pudiéramos hacer un paquetito de un video de lo que dice y lo que ha venido diciendo y contradictoriamente lo que él mismo se dice, sí, resulta, y esa es la razón por la cual a algunos sí nos preocupa pues un liderazgo como el de él, independientemente de, como usted dice, María Paula, reconocer las cosas buenas que se han hecho, sobre todo esa presencia que pues sin duda alguna llena de alegría el corazón de la gente que desgraciada e injustamente ha sido abandonada tanto tiempo, esa presencia estatal, e incluso con su misma figura, el hecho de dar vuelta por todo el país es importantísimo. El tema del Código Penal también es un tema importante, justamente porque incluye ese tema de injurias, donde pues se abre un abanico de posibilidades que al final del día uno no sabe hasta qué punto la ley le trazó la línea entre lo que puede decir y entre lo que puede causarle daño a un funcionario público. El Código Penal tal vez es otra historia. En el Código Penal no han faltado los votos. El Código Penal fue más bien una decisión de no entrar en temas espinosos antes de la campaña electoral. Pero en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que preside uno de los colegas asambleístas del país, de la que yo formo parte, pero en la que el movimiento de gobierno tiene mayoría por sí solo, eso quiere decir que ahí no han faltado los votos. Lo que nos han dicho es, nos ha bloqueado la oposición el Código Penal, pero la realidad es que en la Comisión de Justicia, para sacar el informe para segundo debate, lo habría podido hacer el movimiento de gobierno el día que quiera y en los términos que quiera, porque en esa comisión la mayoría está en el movimiento país. Así que en el caso del Código Penal, más bien parece ser un cuidado adicional previo a la campaña electoral, y ahora habrá que ver con una mayoría total en la Asamblea qué tipo de Código Penal va a tener la sociedad ecuatoriana, con una precaución en la que yo he tratado de ser muy enfática y lo vamos a seguir haciendo también fuera de la Asamblea, seguir comentando lo que está pasando y seguir debatiendo los temas que como ciudadanos y como políticos podemos seguir discutiendo. El Código Penal tiene 1000 artículos. El Código Penal, sí, tiene 15 o 16 que se refieren a injurias y tiene uno que habla sobre consumo individual de sustancias estupefacientes, pero además de eso tiene cientos de artículos, porque hay penal y procesal, penal y ejecución de penas, tiene otros cientos de artículos en donde está la azonada, que es exigirle a una autoridad que haga algo para lo que fue elegida, y eso también sería sancionado según la versión que presentó el Ejecutivo. Tiene todos los artículos sobre peculado, tiene todos los artículos sobre, por ejemplo, construcción ilegal, cosas que terminarían convirtiendo en delito temas que hoy son municipales, y eso también confrontado con la realidad. Un Ministerio de Justicia que nos dice sin desparpajo que tenemos más o menos 21.000 personas privadas de libertad en un sistema carcelario que no tiene capacidad ni para la mitad de esas personas.
El día de ayer fue herido de bala un interno en una cárcel de Portoviejo y la pregunta es, ¿cómo vamos a controlar las construcciones ilegales si no podemos controlar una pistola dentro de una cárcel? Pero si no podemos controlar la cárcel cárcel de máxima seguridad, aquí hay una línea ejecutiva representada por la gobernadora, luego una policía supuestamente capacitada, luego una inversión y luego en las ciudades y es 0 sobre 0 la actuación de eficiencia. Y luego de una semana nos enteramos que uno de los supuestamente fugados no se fugó porque estaba preso en otra cárcel. Y nunca estuvo en la de máxima seguridad. Entonces, ¿de qué sistema de seguridad estamos hablando si no tenemos el registro de en dónde están presos los más buscados? Y además hay un choque, ¿no?, entre autoridades, o entre la autoridad que ejerce un civil y pues una policía, ¿no?, un equipo de policía. Finalmente la policía mira supuestamente para arriba, jerárquicamente a quién, a un gobernador más joven o una mujer, o finalmente por otro lado las declaraciones del presidente, que pues también en su estructura jurídica tiene una representación de la fuerza pública, y entonces seguramente hay un mareo interno. Y eso tiene que ser parte de la discusión del Código Penal. Es decir, el Código Penal no se puede discutir en abstracto, no se puede discutir solamente sumando los votos. Hay que discutir el Código Penal también comparado con la eficiencia de las medidas que se están tomando, de los resultados que estamos teniendo, y eso es parte del debate que apenas empieza. Tampoco creo que el Código Penal vaya a ser aprobado en este periodo. En este periodo todavía parece incierta la mayoría que aprobaría los temas más polémicos, y los temas de interés político para el gobierno, pues probablemente podrían esperar a una votación en la que ya no va a haber dudas de su propia capacidad de impulsar los proyectos en los términos en los que el gobierno así lo decida. María Paula, la última pregunta es, ¿cómo usted, después de su experiencia en la Asamblea, con una mayoría importante de Alianza País, cómo usted puede visualizar esta futura Asamblea cuando como mínimo van a tener 90 asambleístas o tal vez 100? Bueno, lo que decía al inicio, la Asamblea tiene que cumplir un papel de ser contrapeso de los otros poderes, como la justicia tiene que cumplir un papel de que la ley esté por encima de todos. Una Asamblea en donde no solamente se comprende esta unidad de fuerzas con el Ejecutivo como un asunto de coincidencias políticas, sino casi como la justificación de su presencia en la Asamblea, pues es una Asamblea que no, en la que no, personalmente lo digo, y también lo hemos empezado a analizar, aunque en unos próximos días tendremos ya una reunión de Consejo Nacional del Movimiento, pero es una Asamblea en la que no vamos seguramente a tener ese contrapeso, que es el papel que le corresponde jugar. En una asamblea como la que hoy termina nos ha resultado tan difícil el tema de la fiscalización, pero al menos hemos podido tener información para comentarle a la gente, para decirle, esto está pasando, aquí hay unas alarmas que prender, esto puede ser la punta de un ovillo. En el caso de COFIEC, en varios temas en los que se ha podido proceder así en la asamblea. Hoy van a la Asamblea Nacional algunos de los ministros que cuando el presidente dijo prohíbo que den información y si no los destituyo, creyeron que la carta del presidente estaba por encima de la ley de transparencia. Hoy van a la Asamblea algunos de los ministros por cuyas ejecuciones el país debería discutir resultados, y hoy van a la Asamblea también muchos ciudadanos y ciudadanas que tienen el respaldo, la responsabilidad con la que han sido elegidos, evidentemente, y que un día le tendrán que dar cuentas a la ciudadanía, no solamente a una organización política. Esa es la Asamblea en la que vamos a tener las decisiones del país en los próximos meses, y precisamente por eso no es un momento para bajar los brazos, no es un momento para dejar de debatir los asuntos públicos y no es un momento para abandonar la organización social y política. Ese es el desafío de los próximos meses. Muchísimas gracias a María Paula Romo por su opinión.